La apostasía, de acuerdo con las Escrituras, se refiere a personas que estuvieron muy cerca del Evangelio y externamente y por un tiempo profesaron ser cristianos, pero llegó un punto en el que se apartaron de manera deliberada y permanente del Señor y de su Evangelio. Estas personas nunca fueron creyentes verdaderos. El prototipo, por así decirlo, el ejemplo excelso de apostasía, obviamente es Judas Iscariote, uno de los 12. Y vamos entonces a iniciar con este tema de la apostasía, concentrándonos en el Nuevo Testamento, y para abordar este tema desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pensamos que la mejor manera de hacerlo a lo largo de las sesiones que cada uno tiene va a ser, de nuevo, en mi caso, al concentrarnos en el Nuevo Testamento, concentrarnos en la segunda epístola de Pedro. Vamos a estudiar en estas 6 sesiones, si el Señor lo permite, segunda de Pedro. ¿Por qué segunda de Pedro? Porque esta carta nos enseña cómo enfrentar a los falsos maestros, cómo enfrentar a los maestros apóstatas. Y como Pedro estaba a punto de morir cuando escribió segunda de Pedro, como lo vemos en segunda de Pedro 1:14, y por la tradición histórica, parece que Pedro escribió desde Roma alrededor del año 67 al 68 a las mismas personas a quienes les escribió primera de Pedro. Y en segunda de Pedro, Pedro les escribió con la intención de enfrentar a los falsos maestros. Les escribió con la intención de prepararlos, equiparlos, para que supieran cómo identificar, cómo enfrentar, cómo protegerse de los falsos maestros y de su enseñanza. Los falsos maestros son realmente los ejemplos más visibles de apostasía. Y para que tengan una idea general de la dirección a la que estamos apuntando aquí en estas 6 sesiones, vamos a dividir nuestro estudio en 4 partes. Vamos a dividir la carta de segunda de Pedro en 4 partes. Y vamos a ver que, de acuerdo con segunda de Pedro, para enfrentar la apostasía necesita recordar 4 verdades. De acuerdo con segunda de Pedro, para enfrentar la apostasía necesita recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios. Esto lo vemos en el 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios. Esto lo vemos en el 12 al 21. En tercer lugar, recuerda los enemigos de Dios, ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 22. Y en cuarto lugar, recuerda el futuro de Dios, ahí en el capítulo 3, versículos 1 al 18. Entonces, para enfrentar la apostasía, de acuerdo con segunda de Pedro, necesita recordar 4 verdades. En primer lugar, la salvación de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios. En tercer lugar, los enemigos de Dios. Y en cuarto lugar, el futuro de Dios. Vamos a empezar para esta sesión con la primera. Y vamos a ver en el capítulo 1, los versículos 1 al 11 por esta sesión. Vamos a leer el texto para comenzar y después entramos a los detalles. Segunda de Pedro 1, versículo 1 hasta el 11. Observen lo que el Espíritu de Dios dice aquí a través de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un gran texto que vamos a ver a detalle. Entonces, aquí vemos que para enfrentar la apostasía necesita recordar en primer lugar la salvación de Dios. La salvación de Dios. Aquí en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Y observen aquí en los primeros 2 versículos del capítulo 1 el saludo. Y este saludo incluye varios temas que vemos a lo largo de la carta. Observen cómo el primer versículo nos presenta una bomba de riqueza. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo, en el griego doulos, esclavo y apóstol de Jesucristo. Aquí Pedro mostró que tenía el honor de servir en humildad. Eso es lo que expresa la palabra siervo, doulos. Él era esclavo de Jesucristo. Él estaba bajo la autoridad de Jesucristo. Pero no solo era esclavo, observen el versículo 1 de nuevo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esa frase apóstol de Jesucristo significa que él habló con la autoridad misma del Señor. Aquí tienen ustedes al Señor Jesucristo hablando a través de Pedro. Y entonces aquí el Señor habló y observen lo que dijo, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, o mejor traducción, a los que habéis recibido. Esto es importante, lo vamos a explicar en un momento. A los que habéis recibido, versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una pausa aquí. Observen de nuevo, hermanos, en tan pocas palabras como es característico de la palabra de Dios, verdades tan ricas, tan profundas, pero presentadas de manera breve y clara como solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Versículo 1 nos dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos que Jesucristo es Dios y Salvador. Solo Él es Dios y Salvador. Y vamos a explicar en un momento más de esta frase, a los que habéis recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Observen que, versículo 1 al final, segunda de Pedro 1:1, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tenemos que saborear esto. Aquí, en el versículo 1, el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice que Pedro le escribió a personas que tenían la misma fe que él tenía como esclavo y apóstol del Señor. Esto es impresionante. Aquí vemos que los creyentes genuinos se caracterizan por 3 realidades, de acuerdo con el versículo 1. Número 1, tienen la misma fe preciada, tienen la misma salvación, no más y otros menos. Podríamos pensar cómo es posible que el gran apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, parte del círculo de apóstoles más cercano al Señor Jesucristo, uno pensaría, este está a otro nivel. En términos de función, probablemente por designio soberano, pero en términos de posición, igual que cualquier otro cristiano común y corriente, como fueron aquellos a los que escribió aquí en segunda de Pedro. Esto habría animado a los cristianos que escucharon esto por primera vez, como debe animarnos a nosotros. Si somos realmente cristianos, tenemos, escucha, la misma calidad de fe que Pedro mismo tuvo. ¿Cómo es esto posible? La segunda realidad lo explica.
y está en el versículo 1, véanlo de nuevo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, mejor recibido, y aquí está la clave, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es posible que podamos tener una fe de la misma calidad que tuvieron los cristianos que oyeron esto por primera vez? ¿Cómo es posible que todo creyente a lo largo de la historia pueda tener la misma calidad de fe que tuvo el apóstol Pedro mismo? Respuesta es, versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, lo que determina la calidad de esa fe, independientemente de la persona a la que Dios se la conceda, son los méritos de Cristo, no los nuestros. Esto es glorioso, ¿no es cierto? Son los méritos de Cristo. Es una fe debido a los méritos de Cristo. Por eso dice el texto en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado debido a la justicia, la rectitud, la obediencia perfecta, la conformidad perfecta, la impecabilidad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto es impresionante, recuerden, es que solo por quién es el Señor Jesucristo y lo que hizo, su vida, muerte, resurrección perfectas, Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esta es la salvación. Esta es la razón por la que tenemos una fe igual de preciosa que la que Pedro tuvo. Y número 3, observen esto, muy importante aquí en el versículo 1. Esta fe es un regalo de Dios. Recuerden, los creyentes genuinos se caracterizan por 3 realidades, de acuerdo con 2 Pedro 1:1. En primer lugar, tienen la misma fe preciada, misma calidad de fe. En segundo lugar, es debido a los méritos de Cristo. Y número 3, esta fe es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso dice el versículo 1, véanlo de nuevo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis recibido, es una mejor traducción. A los que habéis recibido, esta fe es un regalo de Dios. A los que habéis recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. Dios nos la regaló. Recuerden Efesios 2, 8 y 9, ese texto que amamos y conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto incluye la fe. Esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, así como a los cristianos que oyeron esto por primera vez, desde el principio de la carta, Dios nos anima mediante Pedro, porque nos recuerda que tenemos la misma fe en términos posicionales, el mismo nivel de fe que Pedro tuvo en términos de nuestra relación con Dios, en términos de posición. Tenemos la misma calidad de fe que Pedro tuvo, porque Dios nos las dio en base a los méritos de Cristo. Es igualmente preciosa, en otras palabras, invaluable. Por eso vean la palabra ahí en el versículo 1, una fe igualmente preciosa. Hermanos, es invaluable, no tiene precio. Por eso la llama aquí el Espíritu de Dios preciosa. Esta fe no se compara aquí en el contexto de 2 de Pedro. Esta fe preciosa no se compara con la fe inservible, falsa de los apóstatas, de los falsos maestros y los cristianos falsos, de los que externamente e intelectualmente se identifican con Cristo, con el Evangelio, y por un tiempo aparentan externamente vivir una vida de obediencia, pero en realidad no tienen esa fe, y por eso con el tiempo se entregan a su pecado y abandonan de manera permanente al Señor. Ahora observen aquí en el versículo 2, ¿cómo es que Pedro saludó a estos cristianos? 2 de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Esto prácticamente es una oración, sí es un saludo, siguiendo el formato tradicional de la época que usaban para las cartas ahí en la sociedad grecorromana de la época, pero prácticamente esto es una oración. Es como cuando le dices a alguien, Dios te bendiga, es un saludo, una despedida, pero realmente es una expresión de deseo, pidiéndole a Dios que bendiga a la persona. Y esa es la idea aquí. Aquí en 2 de Pedro 1:2, Pedro oró, porque Dios multiplicara su gracia y paz al conocer a Dios y al Señor. Escuchen, hermanos, aquí hay una verdad preciada. Disfrutamos de gracia y paz cuando crecemos en conocer a Dios y al Señor. Disfrutamos de gracia y paz cuando crecemos en conocer a Dios y al Señor. Y esto es por la obra de Dios. Y aquí tienen ustedes un tema vital con el que Pedro abre y cierra su epístola. Y ese tema es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Esta es la clave para enfrentar la apostasía. ¿Cuál es la clave para enfrentar la apostasía? ¿Cuál es la clave para enfrentar enseñanzas falsas y a personas que externamente dicen ser cristianos cuando en realidad no lo son? ¿Cuál es la clave para evitar ser arrastrado por ideas que parecen ser bíblicas pero tuercen la Escritura? La clave es conocer a Dios mediante la Escritura. Conocer a Dios mediante la Escritura. Y ahora, en los versículos 3 al 5, observen los recursos que Dios nos ha dado mediante el conocimiento de Él. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, esta es la vida eterna. Y continúa el texto, versículo 3, y a la piedad, esta es reverencia, obediencia a Dios. Dice el texto, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, obediencia a Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí viene otra vez, versículo 3, véanlo. Mediante el conocimiento, esto se refiere a conocer a Cristo en el momento que nos salva, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Este llamó, apunta un llamado, recuerdan, eficaz, es la manera teológica, los términos teológicos que usamos para describir el llamado de Dios, cuando se refiere, como aquí escuchen, a creer y producir fe para que creyéramos. Ese es el llamado eficaz. A ese se refiere aquí Pedro en el versículo 3, cuando dijo, véanlo de nuevo, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Dios nos llamó a creer, Dios produjo la fe para que creyéramos, y observen al final del versículo 3, por su gloria, por su gloria. Esto se refiere al esplendor y majestad de Cristo. Y esto de nuevo apunta que Él es Dios. Solo Dios es glorioso, majestuoso, esplendoroso. Y concluye al final del 3, y excelencia. Esto se refiere a la excelencia moral de Cristo. Entonces, resumiendo, esto es lo que dice el versículo 3. Para esos cristianos y para todo cristiano, escucha, Cristo nos llamó a creer mediante su palabra. Y como lo explicó un autor, Él nos dio la capacidad de entender la belleza de su perfección y Él nos hizo confiar en su salvación. Él nos hizo confiar en Él para salvación y de esta manera nos da vida eterna y la capacidad de vivir una vida piadosa. ¿Qué quiere decir una vida piadosa? Una vida de obediencia a Él. La fuente para esa capacidad es su poder, no nosotros. Y observen, hermanos, que disfrutamos de ese poder, versículo 3, para vivir en obediencia. Por eso dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Él nos da la capacidad, a través de su poder nos da la capacidad de vivir en obediencia. Y vivimos en obediencia a través de conocerlo a Él.
Dicho de una manera simple, ¿quieres ser más obediente? Conoce a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? Estudiando su palabra. Así es, por la capacidad que Dios nos da, estudiamos su palabra, lo conocemos mejor y por la gracia del Señor lo obedecemos. Así es como crecemos en obediencia. Esto es de por vida. Esta es la vida del cristiano hasta que nos llame a su presencia a través del rapto o la muerte física. Esta es la vida del cristiano, vivir estudiando su palabra para conocerlo mejor, para obedecerlo más. Esto significa que conforme entendemos quién es Él, es el medio por el que Él nos da la capacidad para vivir en obediencia a Él. Esto es impresionante, hermanos. Es solo a través de ese entendimiento, conforme entendemos quién es el Señor, lo que Él ha hecho, a través de ese conocimiento nos da la capacidad de vivir en obediencia a Él. Esa es la razón por la que invertimos tanto tiempo. Cuando entiendes esta verdad, esta es la razón por la que cualquier cristiano, cualquier iglesia, cualquier pastor que entiende esta verdad, se esfuerza tanto por estudiar la palabra de Dios y predicarla tal como Dios la escribió. Esa es la razón por la que la prioridad del seminario es enseñarle a hombres a entender, a estudiar para que entiendan y expliquen la Biblia tal como Dios la escribió, para que entonces podamos obedecerla. No puedes obedecer lo que no entiendes. ¿Se dan cuenta? Por eso es la prioridad. Esa es la prioridad, estar estudiando para que conforme entiendes quién es el Señor, a través de entender quién es Él, el Espíritu de Dios te da la capacidad para vivir en obediencia a Él, solo a través de la palabra. No hay otro lugar. Por eso recuerdan, 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, esto es, ¿quién es Cristo? El Señor ahí es Cristo. Somos transformados, y lo vemos, observen ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El espejo se refiere ahí a la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de crecimiento espiritual, de obediencia, al siguiente nivel de obediencia en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, el único lugar en el que puedes conocer al Señor Jesucristo, saber quién es Él, es su palabra, y a través de su palabra, el Espíritu de Dios, 2 Corintios 3:18, usa su palabra para hacerte entender y para conformarte, para que pienses, hables, vivas de una manera más parecida a Cristo, que quiere decir que obedezcas más. Ese es el proceso, y esto es lo opuesto a los apóstatas. Lo vamos a ver si el Señor permite. Los falsos maestros de 2 de Pedro 2 no viven así. Los cristianos genuinos conocen la belleza de la perfección moral de Cristo y lo reflejan en su vida de obediencia a Dios. Y esto es gradual. Conforme estudiamos y obedecemos la palabra, entonces podemos reflejar más de esa perfección moral del Señor. Es así de simple, hermanos. Es como cuando ves, por ejemplo, a alguien que fue objeto del pecado de otra persona y dices, hombre, ¿cómo es posible que esa persona pueda perdonar? ¿Cómo es posible que esa persona, después de lo que le hizo su cónyuge, o después de lo que le hizo su compañero de trabajo, después de que lo humilló, pecó contra él, cómo le puede dar bien por mal? Y desde el punto de vista humano, la sabiduría humana lo ve como algo humillante, absurdo, porque no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios. Pero el cristiano ve eso y es hermoso. Dice, pero ¿qué? Esto es sobrenatural, esto es hermoso, esto es una chispa, por así decirlo, un destello de la perfección moral de aquel a quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿No es cierto? Y nos deleitamos en eso, y nos motiva orar por el hermano, y nos motiva a ser obedientes, ver que puede mostrar un destello, un reflejo de la perfección moral de Cristo, y lo refleja en su vida de obediencia. Pero los apóstatas no son así. No conocen la perfección de Cristo, viven vidas de impiedad, no de piedad,
En lugar de querer ser instrumentos que el Señor use para su gloria, para servirlo a Él y a la iglesia, ven a Cristo como un medio para alcanzar sus fines egoístas. Así son los apóstatas. No tienen el poder de Cristo en su vida para vivir en obediencia a Él. Sin embargo, los creyentes genuinos observen cómo viven, versículo 4, 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, escuchen esto, la misma perfección moral de Dios, de Cristo, sin ser Dios, claro. Desde que Dios nos salvó, expliquemos esto, desde que Dios nos salvó, el Espíritu Santo vive en nosotros y por esto tenemos una muestra de esa perfección moral. Y ya estamos en proceso de que esa perfección moral se vea con mayor claridad en nuestra vida, pero no se va a ver de manera perfecta hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora observen cómo es que Dios cambia nuestros deseos en la salvación. Y observen de nuevo aquí en los versículos 1 al 11, este es una descripción de un cristiano genuino. Aquí tenemos que empezar. Para poder enfrentar la apostasía como agrada a Dios, en primer lugar tienes que asegurarte de que eres un hijo de Dios, de que realmente eres salvo. Este es el punto inicial. Y observen cómo Dios cambia nuestros deseos en la salvación, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí viene, habiendo huido de la corrupción, esto se refiere a la muerte, al juicio venidero, y continúa, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia se refiere al deseo pecaminoso. ¿Qué significa esto? Que a los que Cristo ha salvado, transforma sus deseos. A los que Cristo ha salvado, transforma sus deseos. Ya no anhelamos hacer lo malo como el mundo. Ya no nos deleitamos en el pecado como el mundo, como antes de ser salvos, sino que anhelamos, lo que más nos deleita, lo que más queremos, es la bondad, la santidad, por imperfecto que sea nuestro deseo. Y observen cómo aquí Pedro pasa al versículo 5 y los exhorta a hacer algo. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, quiere decir en el griego, hagan todo su esfuerzo, den su máximo esfuerzo. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto de por esto mismo? Se refiere a los versículos 3 y 4. Observen aquí la relación entre los versículos 3, 4 y 5 al 11. Escuchen, debido a los versículos 3 y 4, mucha atención, debido a que el Señor nos da la capacidad de obedecerlo, debido a esta salvación de gracia, debido a que hemos escapado de la corrupción y estamos en proceso de ser hechos participantes de la naturaleza divina de manera total, debido a todo eso, debemos crecer en obediencia, debemos crecer en virtud. Esto es lo que encontramos en los versículos 5 al 11. Y aquí encontramos en 2 de Pedro 1, 5 al 11, una lista de 8 virtudes que debemos cultivar. 8 virtudes que debemos cultivar. Así es como enfrentamos la apostasía. ¿Cómo? Creciendo en nuestra obediencia a Dios. Creciendo en nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Porque cuando creces en tu obediencia a Dios, das evidencia de que eres salvo. Cuando la constante en tu vida es la obediencia, cuando el estilo de vida de una persona es de obediencia a la palabra de Dios, da evidencia de que realmente es hijo de Dios y por lo tanto está en el lugar correcto para enfrentar la apostasía. Y aquí, hermanos, vemos una verdad muy importante. Aunque el Señor nos ha dado todo lo necesario para obedecerlo,
nuestra obediencia todavía es imperfecta. Y por esa razón necesitamos crecer en obediencia a Él. Esta es la vida cristiana. Y observen cómo Pedro mandó a su audiencia y a nosotros a crecer. Aquí viene en 2 de Pedro 1, 5 al 11, una lista de 8 virtudes que llegan a una culminación. La idea general aquí parece ser que debemos crecer en toda área de nuestra obediencia a Dios. No es que tienes que dominar un área para poder pasar a otra. Por ejemplo, vean el versículo 5, 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Esto no quiere decir que para que pases a la virtud tienes que primero dominar la fe. Para que pases al conocimiento tienes que dominar la virtud. No tienes que dominar un área para poder pasar a la siguiente. De lo contrario, aquí en la tierra nunca nos graduaríamos de un área, ¿no es cierto? Nunca pasaríamos de un área a la siguiente, porque nunca vamos a dominar a la perfección nuestra obediencia. ¿Se dan cuenta? Este es un principio muy importante. Además, todo comienza con el conocimiento que Dios quiere que hagamos en su palabra. Todo comienza con entender lo que Dios quiere que haga, con entender lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aquí Pedro, observen, en el versículo 5, coloca el conocimiento en segundo lugar, no en primer lugar. Por eso dijo ahí en el 5, véanlo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Oye, Pedro, ¿estás al revés? No está al revés. Esta es la dirección de un cristiano. Y esto, hermanos, una implicación práctica. No puedes tú decir, bueno, no voy a creerle ya a mi esposa cuando me pida perdón otra vez por ese pecado que ha cometido contra mí 30 veces, porque me dice que va a cambiar y no cambia. ¿Sabes qué? No va a cambiar de manera perfecta. Esa es una perspectiva bíblicamente realista de la vida. Esperas dirección, sí, esperas un hábito, un estilo de vida que progresivamente vaya cambiando, vaya siendo más obediente, pero no esperes perfección. Esa es parte de la razón por la que en el matrimonio, en la familia, en cualquier trabajo, la gente se desanima, porque escucha, espera de la gente, espera de los seres humanos la perfección que solo posee Cristo. Si tú vives así esperando la perfección de los seres humanos que solo posee Cristo, vas a vivir triste, decepcionado. De hecho, vas a vivir probablemente con una manera de pensar soberbia, arrogante, pensando que el mundo es un desastre, pero tú eres el perfecto. Es que no hay iglesia que llegue a mis expectativas. Todos son unos desobedientes. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres, es la misma idea, ¿no es cierto? Todos son unos corruptos. Sí, todos somos unos corruptos delante de Dios, claro. No hay justo ni aunque uno. Y ni Pablo, después de 30 años, recuerdan, de cristiano, podía decir que era perfecto, porque después de 30 años de creyente dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea que perfecto. Y recuerden, esta no es una justificación para ser complacientes con nuestro pecado y decir, bueno, pues mira, nadie es perfecto, así que aguántame como soy ya. No. Pablo lo ejemplifica, y Pedro también aquí. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Mi imperfección debe motivarme a seguir buscando la perfección de Cristo. Porque un creyente genuino que está viviendo en obediencia no se deleita con nada más. No está contento con nada más que estar confesando su pecado continuamente y estar esforzándose y estar luchando y buscando darle la espalda a la tentación. Entonces, hermano, no esperes la perfección de tu cónyuge, de tu jefe, de tu presidente, de nadie, que solo Cristo tiene. Recuerda, para empezar, vete en el espejo. ¿Eres perfecto? Por supuesto que no. No hay justo ni aun uno. Entonces, necesitas tener una actitud como en Gálatas 6:1. Esta es una implicación práctica de entender esta verdad, de que nuestra obediencia no la vamos a dominar de manera perfecta aquí en la tierra. Por eso Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, los que están en ese punto caminando en obediencia, bajo el control del Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es solo por la gracia de Dios que no estás en el pecado que alguien más está cometiendo en este momento. Pero tú tienes el mismo potencial que cualquier otra persona de ser, si todas las circunstancias fueran iguales, si tú estuvieras en el lugar de la misma persona, harías lo mismo, porque eres igual de pecador en términos de naturaleza. Y aún como cristiano, todavía estás luchando con esos deseos. Entonces, no tienes que dominar un área para poder pasar a la siguiente. Entonces, aquí en 2 de Pedro 1, 5 al 11, en esta lista no parece haber un orden estricto que separe de manera clara las virtudes, como para que digas, mira, hasta que pases por la primera virtud te gradúas y entonces recibes tu diploma, y luego la que sigue, ya que seas, versículo 5, tu fe esté impecable, entonces versículo 5 le añades virtud, y luego le añades, te gradúas, conocimiento, y luego 6, al conocimiento le añades dominio propio, pero no puedes añadirle dominio propio hasta que no te hayas graduado del conocimiento. No, véanlo, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Es un imperativo en el griego, un mandato. Esto lo debemos hacer, es una orden que el Señor nos dio a través de Pedro. Añadid quiere decir provean, suplementen. Observen entonces que en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, quiere decir, recuerden, dando su máximo esfuerzo, conforme a lo mejor de su capacidad, añadid o provean, suplementen. Esta frase, hermanos, nos recuerda dos realidades en la vida cristiana. Número 1, tenemos la obligación de ser obedientes al Señor. Esto es elemental, sí, pero es una realidad que enseña el texto. No es opcional. Y número 2, cumplir con esta obligación demanda, escucha, un esfuerzo intenso. Ser obediente al Señor demanda un esfuerzo intenso. Si tú piensas, oye, yo veo a los demás hermanos y digo, hombre, estos parecen que van así como tranquilos, así como de bajada, suavecito, los veo muy contentos. Eso es lo que tú ves, pero no estás con ellos 24 horas al día, y no los ves en toda circunstancia de su vida, y no ves lo que están pensando, y no ves cómo luchan con sus deseos y sus motivos. Es una lucha campal, es una lucha sumamente difícil el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, Gálatas 5. Es una lucha tan intensa que Pablo en 1 Corintios 9, recuerdan, dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El golpeo ahí se refiere a dar golpes como un boxeador. Y ahí Pablo está describiendo que estaba tomando el esfuerzo intenso y las medidas drásticas que él tenía que tomar, en la implicación, para controlar sus apetitos corporales y no terminar descalificado. Es una lucha campal. Entonces, si tú piensas, hombre, es que no sabes cómo me las veo, la tentación, es una lucha intensa, es normal. Es normal. Gracias a Dios, es normal. Por eso Pedro dijo, 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, les dijo, den su máximo esfuerzo. Por esto mismo añadid. No crecemos espiritualmente, como dijo un autor, de manera intravenosa. Nos encantaría que te metieran tu catéter, tu tubito, y te inyectas conocimiento bíblico. Sería más fácil así, ¿no? Ahí traer tu carga de líquido bíblico y que estuviera de manera automática irrigando, ¿no?, al torrente sanguíneo. No, sería fabuloso, ¿no? No es así. Debemos esforzarnos por estudiar la Escritura, esforzarnos por aprender a estudiarla, aplicar el proceso de estudio, el procedimiento de estudio, y pensar en cómo la
aplico? ¿Qué debo quitar de mi vida para no pecar? Esta es una lucha. Y aun cuando ya sabes qué hacer, otra vez pecas. Señor, perdóname otra vez. Esos pecados que nos asedian, esos pecados que nos enredan de manera tan fácil, Hebreos 12. Y ahí vivimos. Entonces, si vas a enfrentar la apostasía como Dios manda, escucha, no puedes ser apático. No puedes ser flojo en tu obediencia al Señor. Entonces, observen lo que dijo Pedro, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, otra vez, dando su máximo esfuerzo, por esto mismo, añadid, provean, añadid a vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Esta es nuestra confianza en Dios. Vuestra fe aquí, en el versículo 5, se refiere a nuestra confianza en Dios. Se refiere a creer lo que Dios ha dicho. Aquí comienza todo. A nuestra fe debemos añadirle, versículo 5, observen, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa virtud? Se puede traducir mejor a su mejor virtud. Esto es excelencia moral. Esta es la misma palabra en griego del versículo 3 que se usó ahí en el versículo 3 para referirse a la excelencia moral de Cristo. Véanlo ahí, 2 de Pedro 1:3, mediante el conocimiento de aquel, al final de 2 de Pedro 1:3, que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es la excelencia moral de Cristo. Y aquí en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A su fe, al hecho de que creen en lo que Dios ha dicho, añádenle, le deben añadir excelencia moral. Esto es la obediencia que Cristo ejemplificó, la perfección que Cristo ejemplifica. Ya nada más con eso, hermanos, ya el resto de la vida tenemos que vivir así, ¿no? ¿Ya para qué nos das más, Pedro? Ya está bien ahí, hasta ahí, don Peter, ya con eso ya, a nuestra fe. Esto es la vida, tratar de ejemplificar la perfección de Cristo. Ya con eso nos dio tarea para de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia y no vamos a graduarnos. ¿No es cierto? De manera perfecta. No vamos a dominar esta área. ¿Cómo vamos a ser igual de obedientes que Cristo? Estar al mismo nivel, pero ser impecables como Cristo. Santos, inocentes, sin mancha como Cristo. Imposible aquí en la tierra. Pero esa es la dirección. Esa es la dirección. Y observen que también a eso debemos añadirle, debemos cultivar, debemos buscar, versículo 5, a la virtud, conocimiento. ¿Qué es esto? Esto es conocimiento del Señor Jesucristo. Esto lo vemos ahí adelante, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:18. Observen ahí el último versículo de 2 de Pedro 3:18. Observen cómo cierra su epístola Pedro. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando dicen 2 de Pedro 1:5 que debemos añadir, suplir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, esto quiere decir que debemos estar estudiando la Escritura para conocerlo mejor. Esto lo vemos al final del capítulo 1. Y como lo vemos en este pasaje, ese conocimiento, recuerden, se manifiesta de manera práctica. Ya nos dijo virtud, excelencia moral como Cristo. Y junto con ese conocimiento, observen, versículo 6, continúa la lista. 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué significa eso? Autocontrol. Refrenar los deseos. Refrenar o controlar los impulsos. Las emociones. Esto es totalmente lo opuesto de lo que hacen los apóstatas, los falsos maestros y sus seguidores. Véanlo ahí en 2 de Pedro 2:14. Ellos no controlan sus deseos. 2 de Pedro 2:14. Ellos, los falsos maestros, los apóstatas, 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vean el versículo 19, 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Así son los falsos maestros. Sin embargo, los cristianos, 2 de Pedro 1:6, deben dar su máximo esfuerzo por cultivar el dominio propio. 2 de Pedro 1:6. Debes añadir al conocimiento dominio propio. Recuerden, esto es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. ¿Cómo entonces controlamos nuestros deseos, nuestras emociones? Cuando somos obedientes a la Escritura. Controlas tus deseos cuando te sometes a la palabra de Dios, porque entonces el Espíritu de Dios te controla y produce en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Como lo dijo un comentarista, los que viven una vida piadosa, esto es una vida obediente, ejercen disciplina personal y pueden refrenarse para no rendirse ante los deseos pecaminosos. Necesitas disciplinarte, necesitas escoger someterte a la palabra de Dios. Esto por la capacidad que el Espíritu de Dios te da. Y observen, a esto debes añadir otra virtud, versículo 6. A conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Perseverancia. Esta es la capacidad de resistir frente a la dificultad. ¿Cómo nos cuesta? ¿No es cierto, hermano? Todo esto nos cuesta. Algunos más, otros menos, pero no lo practicamos de manera perfecta y por eso otra vez debemos, por la gracia de Dios, dar nuestro máximo esfuerzo por cultivar esto. Igual que los cristianos a los que escribió Pedro, es necesario que resistamos a las mentiras de los apóstatas, de los falsos maestros. Y continúa otra virtud, versículo 6 al final. A la paciencia, piedad. Piedad es un respeto que Dios merece. Significa reverencia a Dios. Se manifiesta en una actitud de entrega a Dios. Esta es una vida que parece a Dios. Cuando decimos, esta persona es piadosa, estamos diciendo es reverente, es obediente a Dios, muestra respeto a Dios. Ya en el versículo 3 vimos que el Señor nos dio, recuerden, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No nos falta nada en términos de recursos para ser piadosos. Esto refuta la idea, como ustedes saben, no bíblica de pensar que, bueno, necesito ir a un retiro, necesito que alguien ore por mí, una segunda bendición, una segunda experiencia, para que entonces Dios me dé la capacidad, me dé lo que me falta, un bautismo, lo que sea, para que entonces ahora sí lo obedezca. No. En el momento de la salvación Dios te dio todo. De nuevo, es como esa analogía que usamos que es tan elemental. Cuando naces espiritualmente es como cuando naces físicamente, completo. A lo mejor eres un bebé, cuando naces espiritualmente como un bebé en el ámbito físico, un recién nacido, no puede caminar todavía, pero tiene pies, nace con 10 dedos, pies en los pies, manos, orejas, oídos, todo el cuerpo. Es cuestión nada más de tiempo para que aprenda a usar y a desarrollar todas sus funciones, ¿no es cierto? Así es en el ámbito espiritual. Espiritualmente hablando, claro, en el ámbito físico, debido al pecado, en la soberanía de Dios, algunos nacen con problemas congénitos de por vida, pero en el ámbito espiritual, ahí se parte la ilustración. Todo cristiano nace completo, con todo recurso para ser obediente. No hay cristianos que nazcan, escuchen, físicamente hablando, sin un pie. Y luego necesitas orar para pedirle al Señor que te dé un pie. No, todos nacemos completos. Dios ya te dio todo lo que necesitas para ser obediente. Ahora tienes la responsabilidad de disciplinarte para ser obediente. Tenemos la capacidad. Ahora debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Y observen versículo 7, otra virtud. 2 de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal. Este es el amor entre creyentes. Debemos amar a nuestros hermanos. La idea aquí de amor fraternal es que debemos tratarlos, escucha, como si fueran nuestra familia de sangre. Y entendemos eso muy bien aquí en nuestro México, ¿no es cierto? Que tenemos la disposición muchas veces de hacer lo que sea por ayudar a nuestros parientes, ¿no es cierto?
Esa es la actitud que debes tener hacia tus hermanos en Cristo. Tratarlos como si fueran tu sangre. Así como decimos la sangre llama coloquialmente, así debemos decir la sangre llama en términos espirituales. Es que tengo que amar a mi hermano, tengo que ayudarle en su momento de necesidad como si fuera mi papá. Y observen la última de las 8 virtudes, aquí en 2 de Pedro 2, 1, 5, llega al 7, y al afecto fraternal, al final del versículo 7, amor, agapen en el griego. El amor incluye las primeras 7 de la lista. Esta octava, la última, el amor es la virtud más importante, como lo vemos ilustrado en 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque cuando amas, en términos de relación a otros, vas a cumplir las demás. Cuando amas, buscas el bienestar de la persona de manera desinteresada. Y de nuevo, aquí en 2 de Pedro y en toda situación de apostasía, los falsos maestros, los apóstatas, no muestran amor, al contrario, usan a la gente para satisfacer sus deseos pecaminosos. Por eso, obsérvenlo ahí en 2 de Pedro 2, 3, hablando de los apóstatas, estos falsos maestros, 2 de Pedro 2, versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son unos mercenarios. Usan a la gente para enriquecerse. Eso no es amor. Eso no es pensar en el bienestar de otros de manera desinteresada. Y no pueden mostrar amor. ¿Por qué? Porque no tienen el poder que Cristo da, porque no son creyentes genuinos. Porque no, versículo 3, no se les ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No conocen a Cristo. Y observen cómo concluye Pedro este párrafo, y con esto terminamos. Versículo 8 para esta sesión. 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Las virtudes que acabamos de ver, las 8 virtudes que acabamos de ver en los versículos 5 al 7. Entonces Pedro dijo aquí en el versículo 8, observen, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, quiere decir, están abundando, están creciendo, no os dejarán estar ociosos, quiere decir inútiles o sin valor, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el versículo 8, pensamos que la manera más natural de entender este texto es esta. 2 de Pedro 1:8 dice esto: si realmente conoces al Señor Jesucristo, lo vas a demostrar porque se va a ver crecimiento en tu vida en fe, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, etc. Pero, versículo 9, o mejor en el griego, porque, aquí va a aclarar en el 9 lo que dijo en el 8. Aquí aclara versículo 9. Porque el que no tiene estas cosas, otra vez las 8 virtudes de arriba, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que la salvación se pierde? No. La palabra purificación aquí en 2 de Pedro 2:9 se puede traducir limpieza, y se refiere al bautizo en agua. Las aguas del bautizo simbolizan la limpieza de pecados y el perdón de pecados. Y lo que Pedro está diciendo es que si alguien no está creciendo en las virtudes de los versículos 5 al 7, si alguien no está creciendo en obediencia a Dios, está viviendo como incrédulo, no importa lo que profese. Y vamos a ver que aquí en 2 de Pedro, los apóstatas profesan ser creyentes, claro, en algún punto de su vida. De lo contrario, ¿cómo van a engañar? ¿No es cierto? Versículo 10, por lo cual, en otras palabras, debido a que versículo 9, los que no están mostrando obediencia en su vida, dan evidencia de que no han sido perdonados de sus pecados, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Otra vez esta palabra procurad es de la misma familia de palabras, de la palabra traducida diligencia en el versículo 5. Aquí en 2 de Pedro 1:10, esa palabra procurad es otro imperativo, otro mandato, significa hagan todo el esfuerzo necesario. Y observen aquí para qué. 2 de Pedro 1:10, procurad hacer firme vuestra vocación, quiere decir llamado y elección. ¿Qué significa esto? ¿Cómo?
Se oye raro, ¿no? ¿Acaso no es Dios el que llama y el que elige? ¿Cómo que yo me tengo que esforzar para hacer firme mi llamado y la elección? ¿Qué significa esto? Que vamos a estar seguros de que somos salvos al practicar las virtudes de los versículos 5 al 7. Esto no está enseñando salvación por obras. Simplemente está diciendo que vamos a estar seguros de que Dios nos escogió para salvación al estar creciendo en fe, excelencia moral, dominio propio, paciencia, etcétera, las virtudes de los versículos 5 al 7. Y observen la última parte del versículo 10. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿No caeréis jamás? ¿Cómo? ¿Quiere decir que nunca vamos a pecar? No. Lo que dice aquí el versículo 10 es esto, mucha atención. Cuando estás creciendo en las virtudes de los versículos 5 al 7, no vas a caer jamás. Esto significa que no vas a dejar a Dios, no lo vas a abandonar, no vas a apostatar. Esa es la idea. Ahora recuerden, como lo vemos en 2 de Pedro, cuando una persona escoge seguir un apóstata, un falso maestro, da evidencia de que no ha querido creer en el Señor y no ha querido dejar su pecado. Y por eso concluye Pedro aquí, versículo 11, 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa, quiere decir rica, abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un recordatorio, hermanos, hermoso, de que vamos a recibir mucho más de lo que merecemos, como lo dijo alguien. Porque estas palabras amplia y generosa, traducen una palabra griega que significa rica, abundante. ¿Qué quiere decir esto? Si eres salvo solo por los méritos de Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, versículos 1 al 4, si tú eres salvo, entonces vas a demostrar esa salvación por seguir el camino de la obediencia, de los versículos 5 al 7. Y de esta manera, versículo 10, vas a tener la certeza de que nunca dejarás al Señor, de que nunca serás un apóstata y que entrarás al cielo. Entonces, para enfrentar la apostasía, tenemos que empezar estando seguros de que somos salvos. Debemos examinarnos. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cuál es la constante en nuestra vida? No nos engañemos. Si la constante en tu vida es el pecado, si lo que más deleite trae a tu vida es el pecado, necesitas arrepentirte y rogarle a Dios porque tenga misericordia de ti. Y esto solo en base a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. De lo contrario, eres un apóstata en potencia, alguien que se dice ser cristiano, pero no lo es en realidad, y en cualquier momento puedes terminar abandonando al Señor porque no lo conoces como tu Señor y Salvador. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta. Gracias por este texto hermoso. Oramos porque tu Espíritu lo aplique a nuestra vida para tu gloria. Amén.